Buenas tardes, les damos la bienvenida al sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Yo soy Marco Aurelio Almazán Reyes y seré quien modere esta mesa titulada Educación Socioemocional y Políticas Educativas, perteneciente al programa de Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas. Uno de ellos, el maestro Francisco Javier Blanchard Áñez, es estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y magíster de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. Es docente investigador, primer estudiante de intercambio doctoral en la Universidad Rosario Castellanos. También un servidor, Marco Aurelio Almazán Reyes, seré comentarista. Yo soy doctor en antropología, enfocado en estudios sociohistóricos sobre pueblos y recursos naturales, entre otras temáticas. Además de nosotros como comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán avances de trabajo terminal, a los cuales presentaré en un momento. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendremos 10 minutos cada uno para realizar retroalimentación o algunos puntos que consideremos importantes. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Mari Carmen de la Paz Martínez, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Trastornos mentales en adolescentes de preparatoria y sus afectaciones en su educación media superior en la Ciudad de México. Adelante, Mari Carmen. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Me dicen si ya se ve. ¿Se ve bien? Sí, ya se ve bien. Ok. Como ya lo mencionó el profesor, mi tema de investigación es trastornos mentales en adolescentes de preparatoria y sus afectaciones en su educación media superior en la Ciudad de México. Mi línea de investigación es desarrollo local y bienestar desde la diversidad. Como introducción, es importante mencionar que la etapa de la adolescencia es fundamental para los jóvenes debido a que aquí es cuando se empiezan como a definir diferentes conocimientos y habilidades que les van a permitir plantearse metas a futuro, tanto en su educación superior, así como qué es lo que quieren laborar en un futuro. Por ello también este periodo es crucial porque experimentan una serie de cambios físicos, emocionales, sociales y cognitivos. Por ejemplo, en la cuestión de cambios físicos, en ocasiones son cuestiones hormonales que los hacen sentir aislados o incomprendidos y buscan una respuesta o solución hacia este tipo de sentimientos, pero si no son atendidos puede generar posteriormente trastornos mentales. En cuestión de mi marco teórico, principalmente me gustaría definir que según la Organización Mundial de la Salud, el rendimiento en el aprendizaje se ve afectado por el factor de salud mental y psicosocial. Un mal desempeño en la escuela, una mala conducta y el fracaso escolar pueden influir en temas de salud mental. Dicha salud es un predictor del éxito académico y la ausencia de medidas preventivas y la promoción de este tema afecta muchísimo la vida de estos estudiantes. En cuestión de mi objetivo general, lo que pretendo es analizar si existe una relación entre los trastornos mentales de estos jóvenes y los problemas escolares como pueden ser deserción escolar, bajo rendimiento académico, dificultad de aprendizaje, todo esto a nivel medio superior. Y también llevar un seguimiento sobre datos que nos permitan saber si hacen falta o no políticas públicas en la Ciudad de México y si existiesen, hacer un análisis si realmente existe una solución concreta hacia la problemática o si se deben de mejorar o hacer ajustes para tener una atención y atención temprana ante este tipo de trastornos. Mis objetivos específicos, en primera instancia,
sería el de conocer de manera confiable y actualizada los índices de problemas de salud mental en adolescentes de entre 13 a 17 años de edad, de escuelas públicas y de zonas de alto riesgo o de alto índice de violencia en la Ciudad de México. Por el momento, principalmente me estoy centrando en la comunidad de Coatepec, Barrio Alto, que es en la comunidad en la que vivo y que constantemente se puede ver que los jóvenes, al buscar una salida, bueno, se incluyen en grupos de pandillerismo o de violencia. La siguiente sería descubrir cuántos de los jóvenes de la Ciudad de México han desertado en su educación media superior o han tenido problemas y dificultades de aprendizaje a causa de estos trastornos. El siguiente sería investigar si los adolescentes con estos trastornos tienen acceso a atención primaria y sobre todo también hacer conciencia sobre la importancia de la salud mental, que es igual de fundamental que la salud física. Y esto no solamente para los adolescentes, sino también para su grupo social, como familiares, profesores, etcétera. El siguiente sería analizar el impacto individual y colectivo de la presencia del apoyo psicológico dentro del plantel escolar, porque algunas veces el plantel escolar es donde se generan los trastornos. Entonces me gustaría también como que hubiera soluciones también por parte de las escuelas y se buscara un apoyo psicológico. El siguiente sería resaltar las necesidades existentes en materia de política pública con sus respectivas recomendaciones. Como ya lo había mencionado, me gustaría buscar si realmente las soluciones que han sido propuestas han sido significativas o si no, hacer mejorías y crear propuestas y planes de acción con estrategias que ayuden a combatir esta problemática. Mi hipótesis es que los trastornos mentales contribuyen a la deserción escolar, al bajo rendimiento académico y a la dificultad de aprendizaje. Esto debido a que pues, los adolescentes se ven afectados por distracciones, no se enfocan correctamente en sus tareas o actividades cotidianas dentro y fuera de la escuela. E impide llevar un control sobre sus emociones, que los lleva, por ejemplo, a conflictos con sus compañeros y en ocasiones lleva a la expulsión, a casos de suicidio, pandillerismo, alcoholismo y drogadicción. Mi problemática de investigación en general sería que los servicios de salud mental son un problema grave para los adolescentes debido a que pues, afecta no solamente a una comunidad, sino a muchas en el mundo y a las comunidades que son de alto índice de violencia. Además, en México los servicios para adolescentes son limitados y hace falta financiamiento y recursos disponibles. También por lo que he investigado, en ocasiones no se le da como que una atención a este grupo este sector de la población, debido a que se cree que los jóvenes pues no tienen tanto riesgo de enfermedades o de muertes, pero lo que pretendo explicar es de que en este periodo es cuando más se define su futuro y lo que quieren hacer. Además, puede manifestarse esta problemática en listas de espera para recibir apoyo, escasez de profesionales realmente capacitados y una falta de instalaciones adecuadas para brindar tratamiento. El no dar pues, el tratamiento adecuado puede propiciar a que estos jóvenes sufran de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, bipolar, entre otros. Lo cual genera pues incidencia en su educación debido a que no pueden concentrarse, falta de motivación, problema de memoria, dificultad para retener información y en cuestión de mi árbol de problemas, el problema, como ya lo expliqué, es la falta de servicios de salud y mis causas podrían ser cambios hormonales, presión académica, cambios en las relaciones sociales, presión social y eventos traumáticos. Y mis efectos serían la frustración, aumento de estrés, soledad, incomprensión y aislamiento social. En cuestión de mi metodología, pretendo que mi investigación tenga un enfoque más cualitativo y desarrollarla a través de técnicas y herramientas que me permitan
profundizar en el estudio, sobre todo también en estadísticas, información de políticas públicas de los últimos años. Esto puede ser a través de datos del INEGI, y también después de eso sería una entrevista específica con adolescentes de entre 13 a 17 años de edad que estudien o que estén por estudiar el nivel medio superior y que se encuentren en zonas de alto índice de violencia en la Ciudad de México. Para ello, mi cronograma también principalmente sería la investigación y recopilación de información, después sería el análisis y elaboración de estrategia, y después en el tercer semestre sería el primer contacto exploratorio con mi grupo de estudio, el cuarto sería la participación y consulta, y por último el análisis de las propuestas. Mis posibles soluciones, por el momento tengo que me gustaría crear una correlación entre los factores de centro de salud, escuelas, pilares, y proporcionar una armonía, un resguardo y asesoría que apoye a estos jóvenes, como ya lo había mencionado, como una solución de resiliencia también por parte de ayuda de los profesores, de familiares, compañeros. Y sobre todo me gustaría centrarme en los pilares, debido a que en la actualidad es donde los jóvenes interactúan también con otros jóvenes y buscan como que distraerse un poquito de sus problemas a través de las actividades que dan los pilares. Eso sería todo. Sí, muchas gracias por la presentación. Bueno, pasamos a la retroalimentación por parte del maestro Francisco. Vale, muchísimas gracias, maestro, muy amable. Hola, Mari de La Paz. Bueno, inicialmente, presentación, un tema muy interesante, ¿cierto? Y muy actual, la relación entre trastornos mentales y el desarrollo educativo y la formación de adolescentes. ¿Listo? Espero que tengas buen fin en tu investigación. Bueno, y como aportes a los aspectos explicitados en tu disertación, quisiera hacer lo siguiente, ¿vale? Un poquito por cada uno de los apartados. Desde el título, tú mencionas una serie bueno, mencionas que tu estudio es cualitativo, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando de una serie de categorías de interés, ¿verdad? Los trastornos mentales, adolescencia, hablas de preparatoria y educación superior y en la Ciudad de México. Te recomendaría entonces limitar sobre todo las categorías de preparatoria y educación superior. Pues si los abordas ahora, ¿verdad? Es en el nivel de preparatoria y tú dices, y en su educación superior, ya ese sería un estudio posterior cuando esos adolescentes estén en la educación y se ve la correlación entre lo que pasó ahora en su adolescencia y cuando estén en la educación superior, listo. Y tu estudio no lo plantea así, para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Desde el título, eso es un aspecto que debes... Bueno, en cuanto al marco teórico, usualmente el marco teórico de este tipo de investigaciones, mira, y marco teórico es un término que se utiliza para las investigaciones cuantitativas. En las investigaciones cualitativas se refiere a referentes teóricos, para que lo tengas en cuenta, ¿listo? Entonces, si tienes esas categorías, son las que debes abordar como teorías de referencia. Teorías en cuanto a los trastornos mentales, en cuanto a la educación de adolescentes, ya sea en preparatoria o en educación superior, según lo que tú determines, listo. Las teorías son aquellos aspectos básicos ya aceptados por la comunidad científica y los autores que lo establecieron. ¿Listo? Vale, muy bien, para que lo tengas en cuenta. Bueno, en cuanto a los objetivos, planteas un objetivo general y unos objetivos específicos. Te recordamos que los objetivos específicos son la ruta para alcanzar el objetivo general. Tú estableces como objetivo general establecer la relación entre los trastornos mentales y los problemas escolares de los adolescentes, ¿vale? Te refieres a trastornos mentales como una categoría amplia y genérica. ¿Cuáles trastornos mentales? Porque hay muchísimos trastornos mentales. Debes particularizar con cuáles de ellos van a ser abordados por tu estudio. ¿Listo? Y otro aspecto importante que manifiesta que tu unidad de trabajo son estudiantes de zonas con amplias brechas sociohistóricas, económicas y de pobreza, ¿verdad? Ese es un input para tu trabajo. Podrías definirlo desde el mismo título. ¿Listo? Bueno. En los objetivos específicos hay unos verbos problemáticos. Por ejemplo, descubrir no es un objetivo de investigación, ¿vale? Investigar es el trabajo de investigación, no puede ser un objetivo particular.
y resaltar tampoco son objetivos pertinentes. Entonces te recomiendo revisarlos con tu directora de tesis para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? Mencionaste algo de hipótesis. Las hipótesis son aspectos de corte cuantitativo, de estudios cuantitativos. A nivel cualitativo hablamos de supuestos de investigación, ¿vale? Y si hablamos de supuestos, estos están dentro de lo que tú determinas como enfoque metodológico, pero que el apartado completo se le determina metodología, donde colocas el enfoque, el tipo de investigación, la unidad de trabajo, los participantes de tu investigación, los supuestos, listo. Definir la cantidad de participantes, ¿vale? Las técnicas e instrumentos. Es decir, tú hablaste de entrevista, la técnica de la entrevista y qué tipo de entrevista, si una entrevista semiestructurada, estructurada o no estructurada, y el guión de entrevista como tu instrumento. Entonces, bueno, te auguramos muy buenos éxitos, esperamos aportar en tu trabajo y esperamos que nuestras recomendaciones sean de mucha utilidad para ti, ¿vale? Felicidades. Muchas El gracias. micrófono, maestro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy ilustrativo lo que comentas, Francisco. Bueno, Mari Carmen, lo que yo te comento es básicamente un poco lo que te ha señalado el maestro, en el sentido de que justo, digamos, en esta etapa en la que te encuentras, si lo pudiera resumir en una palabra, mi sugerencia yo diría que es acotar, acotar, ajá. O sea, que con tu asesor o asesora, ajá, determinaras exactamente en qué te vas a enfocar, porque bueno, pues la idea general y la inquietud ya la tienes, ¿no? Respecto de ver la correlación entre algunos trastornos mentales o algunas dificultades que enfrentan o hemos enfrentado todos cuando pasamos por la etapa de la preparatoria y bueno, que tú te vas a centrar ahora en esa etapa, justo con algunas consecuencias en su desempeño o incluso con la deserción. Ajá, pero justo ahí hay que enfocar en qué, porque como dice el maestro, los trastornos son varios, tú misma enuncias varios. Ajá, entonces cada uno de esos trastornos tiene su propia problemática y a su vez, las consecuencias en los estudiantes también pueden ser varias, o sea, tú misma lo platicas, o sea, puede impactar en su desempeño, ajá, o incluso puede afectar en su deserción. Pero esos, por ejemplo, estas dos cosas son diferentes. Una cosa es el impacto en el desempeño académico y otra cosa, que genere que los estudiantes abandonen. Entonces, cada uno de esos aspectos, para analizarlos, tienen su propia complejidad. Entonces, como a mí en algún momento me han comentado, o sea, cuando me dicen, cuando quieres analizar todo, dice, a veces parece que al querer analizar todo, pues no, o sea, no analizas nada, ¿sí me explico? O sea, acá entonces hay que encontrar algo muy concreto y que lo relaciones con algo también muy concreto. Y así tú misma vas a ver, o se te va a facilitar más. Y eso mismo también aplica para el título, como dice el maestro. Ya desde el título yo te sugeriría que tú dijeras qué parte de la Ciudad de México, lo comentaste en tu exposición, no en el resumen, pero el hecho de que te enfoques en un lugar también te va a ayudar, porque por otro lado, analizar toda la Ciudad de México, pues bueno, no sé si puedas acceder a fuentes, no sé si existan, ¿no? Respecto de mediciones sobre trastornos mentales en chicos de esta edad. Justo ahí tendríamos esa dificultad, ¿no? Entonces, sobre el problema, también hay que acotarlo, porque, por ejemplo, tú planteas la falta de servicios de salud mental para adolescentes es un problema grave que afecta a muchas comunidades en todo el mundo. Ajá. Eh, bueno, ahí, por ejemplo, si yo leo esa primera partecita, yo pensaría que quizá tú tienes inquietud por ver el grado de cobertura de servicios de salud mental para adolescentes, ¿no? Mencionas, en México los servicios de salud mental para adolescentes son limitados debido a la falta de financiamiento y recursos disponibles. Ahí tenemos una problemática. Esto puede manifestarse en largas listas de espera para recibir atención, escasez de profesionales capacitados, etcétera. O sea, al leer eso, por ejemplo, yo no me enfoco o no, ni siquiera viene a mi mente los jóvenes de preparatoria, ¿sí me explico? En tal sentido, es por ello que sugiero, insisto, con esta cuestión de acotar. También, igual un poquito también en los objetivos, ¿no? Tú
mencionas, el objetivo general, analizar si existe una relación entre trastornos emocionales, sí, perdón, yo había dicho mentales, trastornos emocionales de los jóvenes de la Ciudad de México y la deserción escolar en el nivel medio superior. Ese es un asunto, ¿no? La deserción. Como ya te había comentado hace un rato. Y por otro lado, saber si hacen falta o no políticas públicas en la Ciudad de México que permitan llevar a cabo una detección y atención temprana. Entonces, fíjate, en tus objetivos, ya después, ya nos muestras como escenarios diferentes. Yo creo que la idea la tienes muy clara, o sea, es decir, tú ya sabes como lo que te llama la atención, lo que quieres investigar. Entonces, aquí el reto en este momento, en esta etapa, es puntualizar. Ajá. O sea, sí en la Ciudad de México, sí quizá a nivel medio superior, pero en un lugar específico. Y bueno, para ese asunto tú también comentaste en la exposición, no tanto en el escrito, el asunto del contexto, ajá, que para eso va a ser importante que nos digas desde el inicio en qué lugar y que después nos describas al mismo, ¿no? Entonces, bueno, justo ahí, insisto, si yo pudiera sintetizar en una sola palabra, es acotar, ¿no? Acotar y con eso te vas a ayudar sobremanera porque, bueno, la idea general ya la tienes. Bueno, pues esos son mis comentarios, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, igualmente. Bueno, pues ahora pasamos, es el turno de Rubén Jonathan Reynoso Ramírez, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Acoso escolar, causas y consecuencias en una primaria de la alcaldía Iztacalco. Adelante, Rubén. Gracias, buenas tardes a todos y a la compañera. Un momento. Permítame un momento. ¿Ahí logran ver ya mi pantalla? Todavía no. ¿No? Ya me aparece. Justo ahí está empezando. Ya. ¿Ya? Listo. Ok. Sí. Muchas gracias. Nuevamente buenas tardes. Y gracias por la oportunidad. En este caso, mi trabajo se enfoca en la atención, el tema central es el del acoso escolar, particularmente en una escuela primaria en la alcaldía Iztacalco. El trabajo en un principio, antes de ingresar al posgrado, era la implementación del apoyo psicológico, justamente en esa primaria. Al principio, pues parecía marchar bien, sin embargo, después de algunas reuniones en la primaria, pues los padres de familia no estuvieron como ya tan de acuerdo en la implementación. Entonces, sigue siendo el mismo tema, pero ahora enfocado en identificar causas y efectos del acoso escolar en los menores, tanto en los que lo generan como en los que lo padecen. ¿Qué es el acoso escolar? Bueno, la SEP lo define como conductas que se presentan de manera reiterada, 2 o más veces dentro del plantel educativo en horario escolar. El acoso escolar muchas veces se confunde o se niega diciendo que son juegos de niños, pero en este caso son todas las agresiones, pasando desde los golpes, insultos, amenazas, dañar objetos personales y o escolares, entre otras situaciones. En este caso, mi pregunta de investigación es, ¿cuáles son las causas y efectos del acoso escolar que viven los estudiantes en una primaria en Iztacalco? El objetivo general es identificar causas y consecuencias generadas en menores inscritos en una primaria de la alcaldía Iztacalco. Dentro de los objetivos particulares, pues la idea es generar un manual de atención en el que venga justo esta definición de qué es el acoso escolar, las leyes que protegen a las y los menores, también como decían las autoridades, también mostrar que al identificar las causas y efectos, la atención mejorará por parte de las autoridades, porque en este sentido me dedico a la atención y he podido ver que muchas veces las personas o directivos, docentes, desconocen lo que es el acoso escolar. Es donde entra otra situación, que es el juego de las creencias,
de los menores. En este caso, el supuesto es considerar que al identificar las causas y efectos del acoso escolar, las autoridades actuarán de mejor manera en la atención de los casos. Antes de continuar, me gustaría mencionar que este tema lo escogí porque, bueno, lo he mencionado en la presente UCA. Considero que es un tema personal que le debo a Rubén de joven, la atención, y también porque en este sentido, como mencioné, me dedico a la atención y del acoso escolar, y he visto que muchas veces, a pesar de que existen las leyes, también existe el desconocimiento y también existe la cuestión de no querer hacer las cosas. Entonces, por eso lo considero importante la atención. La línea de investigación se centrará en el periodo de 2022 al 2024, específicamente en la Ciudad de México, como lo dije aquí en la alcaldía Iztacalco. Retomé este periodo porque fue o es a partir de ese año que se dejó de destinar recursos a lo que era el Programa Nacional de Convivencia Escolar para delegar las funciones a la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, que más allá de dictar cómo se tienen que hacer las cosas, solamente es una especie de guía en la que propone. Sin embargo, en este caso, la responsabilidad recae en las autoridades educativas locales. En la Ciudad de México es en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en lo que va del presente año, desde enero hasta mayo, al 31 de mayo, se han reportado 396 casos, pero desde la experiencia, pues no todos se reportan, muchos se quedan solamente en cuestiones informativas, pero al menos la SEP ha atendido este número de casos. Partiendo de ya la parte epistemológica, pretendo o quiero usar lo que es la teoría crítica, porque pues no es solamente tener el conocimiento, sino también que ese conocimiento sirva para la resolución de los problemas, en particular el caso del acoso escolar. Y para la perspectiva de la interculturalidad, utilizo lo que ha mencionado la autora Catherine Walsh, en la que habla sobre cómo se han excluido los grupos por muchos años. Ahora, como referente teórico, entiendo que la idea de la Universidad Rosario Castellanos es justamente como darle pie o prioridad, a las cuestiones de las epistemologías del sur. Sin embargo, retomo a Dan Orwes, que es un psicólogo noruego, que es el pionero de la atención o de la atención en los estudios de acoso escolar, y es quien lo define, y de ahí se retoma el concepto o la definición que utiliza la Secretaría de Educación Pública. Como mencionaba, también utilizo lo que menciona Catherine Walsh, porque en esta parte me llamó la atención lo que utiliza en su texto Interculturalidad Crítica y Educación Intercultural, donde habla sobre las reformas que se presentaron en América Latina durante la última década del siglo XX, y en este sentido habla sobre justo estas reformas, y en México se presenta la reforma de la descentralización de la educación básica, que se da en mayo de 1992, y en donde la responsabilidad justo de la educación básica recae en las autoridades educativas locales, y eso pues ya no permite que la Secretaría de Educación Pública influya, al menos de manera directa, en la resolución y atención de los casos de acoso escolar, que es el tema de esta exposición. Ahora bien, para la metodología pretendo que sea cualitativa, sin mostrar algunos datos estadísticos, pero no es el fin. Pretendo utilizar dos mecanismos de recolección de información. Uno es una entrevista que sería estructurada, serían preguntas directas para no generar conflicto justamente nuevamente con los padres, madres de familia, sino preguntar cuestiones específicas de por qué generas acoso, qué sientes cuando lo vives o cuando lo haces, y también la cuestión de las historias de vida, conocer a muy grandes rasgos cómo es el contexto en el que el menor o la menor se desarrolla, para poder identificar estas causas y efectos que hacen que se genere el acoso escolar. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias.
Muchas gracias, Rubén. Bueno, pues adelante, maestro Francisco, con sus comentarios. Gracias, maestro, muy amable. Bueno, Rubén, estás atendiendo una de las problemáticas históricas más relevantes de la educación, que es el acoso escolar, como tú lo manifiestas. Una temática de nunca acabar y de nunca parece tener fin en los establecimientos educativos y otros ámbitos, ¿vale? Entonces, muy bien, tema de investigación. Sorpresa cuando vemos la diferencia que presentas entre el título de tu resumen y el título de la presentación. Por ejemplo, en el resumen presentas acoso escolar, causas y consecuencias en una primaria de la alcaldía Iztacalco, ¿vale? Entonces está los tópicos, que es el acoso escolar, causas y consecuencias, en básica primaria y en la alcaldía. ¿Tienes tu contexto? Ahora, cuando lo presentas aquí, colocas acoso escolar, causas y consecuencias. Así como lo presentas, es un tema genérico que teóricamente ya está establecido, ya está súper estudiado cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Listo. Tu input o el objetivo principal de tu investigación, el corazón de tu investigación es el estudio del acoso escolar en el contexto particular que tú estableces en la educación básica primaria de la alcaldía tal. Listo. Ese es el input tuyo. ¿Vale? Entonces, tenerlo en cuenta para que considero que lo debes mantener como tu título central, que le da la impronta a tu trabajo. Listo. Y hablas de educación básica primaria, no sé si abordas todos los grados del nivel de educación básica primaria en México o algunos grados particulares, sería importante puntualizarlo. Listo. Bueno, en términos superestructurales, Rubén, te recomiendo tener en cuenta lo siguiente. Este tipo de ejercicios investigativos ya responde a una estructura prototípica. Problema de investigación, referente teórico, justificación, objetivos, hablas de cualitativo, metodología y luego análisis de resultados. Listo. Entonces, te recomendaría ajustarte a esos tópicos que casi todas las instituciones de educación superior establecen, ¿vale? Tú empezaste por la definición o un marco conceptual de lo que es acoso escolar. Te recomendaría darle el orden de problemas de investigación que después lo presentas más adelante. Listo. Bueno. En cuanto a sugerencias de la pregunta de investigación y los objetivos, Rubén, bueno, te recomendaría lo siguiente, tal como hicimos con tu compañera anterior. La pregunta de investigación da cuenta el objetivo general, mejor dicho, da cuenta de la pregunta de investigación y los objetivos específicos de la ruta o pasos establecidos para alcanzar el objetivo general. Listo. La pregunta de investigación que tienes hasta el momento es: ¿cuáles son las causas y consecuencias y los efectos, colocas, del acoso escolar que viven los estudiantes en una primaria de Iztacalco? Listo. Entonces, mira la pregunta: causas y efectos del acoso escolar. Vale. El objetivo general: identificar causas y consecuencias. ¿Va? O sea, ahí hay una diferencia. En la pregunta, causas y efectos. Y en el objetivo, causas y consecuencias. Aunque se refieren a lo mismo, te recomendaría mantener los mismos tópicos de léxico. Listo. Bueno. Miremos los objetivos particulares. Listo. Los objetivos que te establece deben llevarte a identificar las causas y consecuencias del objetivo general. Mira lo que estableces tú: generar un manual de atención. Ese es un objetivo procedimental que no da cuenta, obviamente va a ser producto de la identificación de las causas y consecuencias, pero no tienes objetivos particulares para ello, para el objetivo general. Listo. Entonces, incluir objetivos que den cuenta cómo determinarás o identificarás las causas será uno y las consecuencias debe ser otro. Listo. Para que lo tengas en cuenta. ¿Vale? Bueno, en el referente teórico, Rubén presenta, bueno, unos autores y unas ideas. Recuerda que para los lectores de tu trabajo es muy importante determinar el autor y la fecha de la fuente que consultaste para que puedan rastrear particularmente las referencias bibliográficas. Listo. Tú en el discurso lo mencionaste alguna. Creo que fue el documento de Catherine Walsh. Pero explícitamente, ojalá coloques el autor y específicamente la fecha de la referencia consultada o de la referencia consultada, que van a aparecer en las referencias bibliográficas. Y así los lectores tendrán acceso para rastrear a qué documento te refieres, cuáles seleccionaste, si las ideas verdaderamente son de ese referente y cómo las articulaste. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la metodología, Rubén, los tópicos usuales de la metodología son las siguientes: el enfoque de la investigación, el paradigma. Hablaste de paradigma cualitativo, listo. Y luego pasas a la entrevista y a las historias de vida, que son instrumentos y técnicas de recolección de información. Te sugeriría incluir, por ejemplo, si el paradigma es cualitativo, ¿qué diseño cualitativo tomaste como referencia? Una etnografía,
una investigación, acción participativa, un estudio fenomenológico, ¿vale? Que le dé la impronta de tu tipo de trabajo cualitativo, que no se quede solamente en el paradigma, porque el paradigma es una sombrilla que abarca muchos diseños particulares, listo. Y adicionalmente, entonces, particularizar lo que nosotros denominamos unidad de trabajo. ¿Con qué estudiantes? ¿De qué grado? ¿Cuántos estudiantes de cada grado? Se abordará a los docentes, lo que se denominan participantes de la investigación, en este caso cualitativamente hablando, ¿vale? La unidad de análisis, que son los efectos y las consecuencias, y las categorías centrales que las tienen muy bien definidas: el acoso, sus causas, sus consecuencias, en estudiantes de básica y primaria, en la alcaldía tal. Listo. De resto, considero que tienes muy buen perfil, muy buena idea y un tópico muy interesante de investigar, ¿vale? Éxitos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muy bien, pues gracias, Rubén, por la exposición. También muy interesante, al igual que en el primer trabajo, temas pertinentes. Y bueno, pues yo también sugeriría que desde el título, o sea, así como nos lo presentas en tu resumen, que dijeras si es posible qué primaria analizarás en Iztacalco y que le des algún grado de importancia a la observación del contexto social, ajá, en que se localiza la escuela, porque, bueno, es muy importante para el ámbito de las causas, así como de las consecuencias. Evidentemente, supongo que, o sea, si hiciéramos un análisis, por ejemplo, en dos primarias que estuvieran en contextos sociales diferentes, supongo, ajá, que habrían elementos que también las diferencien. Pero entonces, bueno, tú te vas a enfocar en una, pero deduzco que no todo, ajá, o en todo caso que no lo ilustraras, no todo se genera ni se queda en la escuela. Es decir, por ejemplo, tuvimos un caso paradigmático lamentable el año pasado, ¿no? Cuando una compañera golpeó a otra en Teotihuacán, por ejemplo, y fue previo a que entraran a la escuela, fue afuera y vamos, seguramente no fue un acontecimiento aislado, ajá, sino que, bueno, forma parte de un contexto. En tal sentido, esto que tú te preguntas por las causas y las consecuencias, tiene que considerar a la escuela no de forma aislada, ¿no? Sino en su contexto. Y en tal sentido, pues es importante que desde el título nos comentes a qué escuela te refieres, porque supongo incluso que en una alcaldía también las zonas son, bueno, pueden contrastar, ¿no? Otro punto que tú mencionas en el resumen, que es el ámbito de los instrumentos legales, ¿no? Que tienes incluso inquietud por observar los instrumentos generados a nivel internacional. No sé si mencionas algo de la UNESCO por ahí, y también los del ámbito nacional y de la Ciudad de México. Eh, Obviamente, bueno, eso es muy interesante, pero en sí mismo podría ser otra investigación. En tal sentido, no digo que lo dejes fuera, pero que le des como su justo peso para que veas qué de todo eso, ajá, te puede servir a ti como referencia legal, digamos, y que después lo conectes ya con tu dato empírico. Porque, bueno, pues así, digamos, si haces un rastreo de todo ello, pues te va a llevar un texto igual o más grande que lo que te llevaría a hacer una tesis sobre el tema que propones, ¿no? Entonces, yo diría que solamente tomes lo que se pueda conectar con el problema que estás investigando y que evidentemente le des más espacio al aparato legal en el caso de la Ciudad de México, así como al programa que comentas por ahí, ¿no? A este que se dejó de financiar hace algunos años y bueno, pues quizás sería de más utilidad, digamos, que nos refirieras más detalles sobre este último, ¿no? En fin, sobre las consecuencias ya te comenté. Después mencionas, ajá, que se partirá desde la responsabilidad que tiene cada autoridad presente en la atención del acoso escolar, federal, estatal, municipal, con la finalidad de ver y analizar qué tanto han hecho y cuánto han dejado en el camino.
Bueno, sí, también, sin duda, también es importante que quizá contemples por ahí quizá algún capítulo o algún apartado. Sí, pero sí insisto que como que todo lo pienses en conexión con tu caso, ¿no? O sea, por ejemplo, si es una primaria que ha tenido mucha incidencia, ajá, bueno, pues valdría la pena que se analizara, digamos, con más detalle, bueno, cuáles han sido los factores que a nivel local han incidido, ¿no? O si por el contrario es una primaria, digamos, donde el problema se presenta cada determinado tiempo, si no ha generado problemáticas mayores, bueno, con seguridad el panorama que, que te llama la atención es diferente al caso que te comento previamente. En tal sentido, creo, desde mi perspectiva, que esta cuestión de que nos presentes el caso concreto nos va a ilustrar en demasía y pues también a ti, o sea, porque justo eso, ¿no? Quizá ya no nos tenemos que preguntar por todos los instrumentos que existan a nivel nacional o internacional, sino los que se relacionen de manera más directa con él mismo para que te pueda ayudar a entenderlo. Y justo así, pues nos vas a ayudar a quienes leamos tu trabajo. Y bueno, al igual que el maestro, también coincido, tu trabajo es importante, pertinente. Y bueno, pues al igual que en el caso de tu compañera y compañeros, pues te deseo éxito en el mismo. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues ahora pasamos al turno de Brenda Telles Miranda. ¿Ya está por acá Brenda? Bueno, parece que no está Brenda, ¿verdad? Bueno, si no está Brenda, entonces pasamos al turno de Víctor Alfonso Ortiz Medina, estudiante de cuarto semestre, quien presentará su trabajo titulado Mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del desarrollo de habilidades socioemocionales. Adelante, Víctor. Gracias, buenas tardes a todos. Un momentito. Listo. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Perfecto. Bueno, mi nombre es Víctor Alfonso Ortiz Medina y como lo había dicho, pues el título, el objetivo es la mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del desarrollo de habilidades socioemocionales. Como tal, en un coloquio anterior que ya habíamos tenido, ya se había dado la idea. Sin embargo, este proceso, este proyecto se empieza a dar forma y prácticamente parte de estos objetivos de pensar que obviamente el desarrollo progresivo que tienen de habilidades socioemocionales que vayan teniendo los alumnos de educación básica va a contribuir a la creación tanto de espacios seguros, de convivencia sana, pacífica, democrática, incluyente en las aulas, pero sobre todo estas habilidades que ellos tengan pues van a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en la enseñanza para los docentes, en mejorar las formas, en conocer, ser más simpáticos, como en el aprendizaje para los estudiantes, porque van a ayudar a potencializar su formación integral y además de que obviamente van a crear estos ambientes favorables donde, como ya habíamos visto, una de las premisas es cuando tú te sientes bien o estás bien en un lugar, es más fácil que tú desarrolles aprendizaje y por eso esta estrategia se desarrolló a través de 4 etapas. La primera etapa, pues es una etapa de sensibilización. Se inicia esta etapa de sensibilización el año pasado en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México. Víctor. Obviamente, primero poniendo el enfoque humanista y un desarrollo integral. Una disculpa. No pasa a diapositiva. No pasa. Sí. A ver, un momentito. Sí, ya. Primera etapa. Ahí se ve. Perfecto, perdón.
Entonces, esta primera etapa es de sensibilización, empieza en el 2003 y empezamos sobre todo con este cambio de planes y programas. O sea, este enfoque humanista no es que venga dentro de los planes del 2023, este enfoque humanista nace en los planes y programas del 2017, primero con la asignatura de educación socioemocional. Ahorita en estos nuevos planes ya no es una asignatura como tal, sino es un eje transversal que va a permear a todas las asignaturas. Entonces, tratamos de sensibilizar con este nuevo plan y programa, este enfoque humanista, este desarrollo integral de los niños para que se promuevan unas habilidades tanto de autonomía, autorrealización y una capacidad de reflexionar críticamente dentro de los aspectos de un desarrollo socioemocional de habilidades de carácter individual. Entre este carácter individual vemos esa importancia del bienestar físico y emocional, tanto en el proceso de aprendizaje y cómo lo van a practicar. Nosotros entendemos que todos los aprendizajes primero se adquieren, luego se refuerzan y luego se llevan a la práctica. Entonces requerimos que estos, como tal, aprendizajes que son de un carácter cualitativo, no cuantitativo, por eso antes nosotros los considerábamos o se llamaban indicadores de logro. Entonces, es esta necesidad de los chicos de que tomen decisiones, de que consoliden su autoestima, de que fomenten un pensamiento crítico y conciencia de sí mismos, obviamente con ayuda de sus docentes. Y pues obviamente la interrelación desde el respeto a las diferencias y aprecio por las propias cualidades, generando relaciones horizontales, democráticas e inclusivas entre todos los alumnos. Para eso es un trabajo colaborativo y actividades en equipo, considerando nuestro equipo como esta triada de docentes, de padres de familia y de alumnos que se propone en la nueva escuela mexicana. Segunda etapa, nosotros creamos un instrumento. Este instrumento es conocido como el visor de valoración diagnóstica. Cada uno tiene, o cada asignatura, no sé si ahorita sí pasó la diapositiva. Perdón, no, justo, no, ya, gracias. Perfecto, no se preocupe, la voy bajando. En esta segunda etapa se crea ya, o sea, nosotros desde la Autoridad Educativa Federal, es parte de un proyecto que nosotros llevamos en la Dirección de Convivencia, Participación Social y Gestión del Riesgo, creamos este visor de valoración diagnóstica de carácter socioemocional. ¿Qué vamos a ver con este instrumento? Identificar las carencias o presencias de las habilidades socioemocionales. Comenzamos a trabajar mucho con sus indicadores de logro y hacemos esta evaluación en un carácter diagnóstico que se realiza en las 3.963 escuelas de educación básica. Entonces, obviamente nosotros empezamos a hacer diagnósticos, empezamos a hacer cruces y nos empezamos a dar cuenta que parte de lo del acoso escolar está asociado a áreas de oportunidad y por eso tratamos de crear este desarrollo de habilidades socioemocionales. Sabemos que en México pues, es una problemática latente que ha aumentado dentro y fuera de las aulas y en este diagnóstico que nosotros creamos primordialmente en el 2022-2023, nos damos cuenta que las alcaldías con mayores índices de violencia en la Ciudad de México son las que presentan una mayor necesidad de apoyo socioemocional. Estas son consideradas los 5 polígonos de violencia y son las alcaldías de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Al hacer nosotros este cotejo con los resultados que nos aporta el visor de valoración socioemocional, nos damos cuenta que están muy relacionadas con parte de estos polígonos de violencia. Estos polígonos de violencia nacen en el 2015, como se menciona, con el Programa Nacional de Convivencia, y son los que más se trataban. Entonces, con base en estos cruces, nosotros nos damos que estas zonas no nada más presentan violencia, no nada más necesitan o presentan este requerimiento de desarrollo de habilidades socioemocionales, sino que con base en los resultados que tenemos de Planea, también consideran un bajo rendimiento escolar. Y detectamos 678 primarias y 422 secundarias de la Ciudad de México, todas estas escuelas, que son las 1.100, albergadas en estas 5 alcaldías. Lo que nos permite a nosotros, y es en donde nosotros estamos, una vez que ellos nos dan estos resultados, nosotros hacemos una devolución de los resultados a todos los colectivos que participaron con nosotros para que ellos puedan plantear acciones para fortalecer en el alumnado las herramientas necesarias para el desarrollo.
Ahora sí, creo que sí se ve la tercera etapa. Sí, sí se ve. Perfecto. En esta tercera etapa nosotros planteamos que obviamente los docentes deben de tener una formación continua. Esta formación continua se va a dar, o se tiene que dar, primero nosotros enseñarle a los alumnos, a los docentes, perdón, ese desarrollo de habilidades, que ellos perciban las habilidades que ellos tienen y perciban las habilidades que tienen sus alumnos y empezar a trabajar en aquellas que deben de estar sucediendo conforme el plan y programa. Es por eso que conforme las escuelas que se tomaron, vamos a tener 1,100 figuras educativas que se van a capacitar. Ya se realizó esta capacitación. Esta fue una capacitación de inducción que es de implementación de estrategias para convivencias libres de acoso escolar, bullying, donde participan estas 1,100. Aquí fue una capacitación que se dio, o bueno, esto fue cómo unirse a través de la plataforma, qué plataforma van a utilizar, quiénes son las figuras que se seleccionaron, y pues prácticamente un póster, una evidencia de que esta capacitación para ellos en primero se realiza el viernes 20 de octubre, y a partir de eso, la siguiente semana, lo que fue el 23 de octubre, se aperturó la plataforma para que ellos trabajaran durante esta parte de octubre, noviembre, en un curso de capacitación que les iba a dar este enfoque de cómo desarrollar las habilidades socioemocionales, tanto en los alumnos como ellos trabajar su estado emocional. Este desarrollo de actitudes para hacer el modelo de enfoque humanista, pues es el que se tiene que trabajar, como lo veíamos, es un eje transversal a lo largo, y pues vamos a continuar en el desarrollo profesional de este gremio docente, donde vamos a ir viendo esta situación. Llegamos a una cuarta etapa. Durante esta cuarta etapa, que es donde estamos nosotros, empezamos a que los docentes empiecen a hacer estas prácticas, con base en el curso, que ellos empiecen a identificar en sus alumnos el desarrollo socioemocional, que junto con el visor que tienen empiecen a ver las carencias y cómo trabajar. Se van a trabajar algunas estrategias que se dieron en ese curso para mejorar la inteligencia emocional y obviamente uno de los resultados, una de las propuestas que nosotros tenemos para evaluarles y para que ellos puedan terminar es un plan de intervención en el aula. Entonces, con este plan de intervención, nosotros lo que queremos es observar el impacto que van a tener las acciones formativas que les hemos dado con estos resultados escolares. Sé que realizar las adecuaciones curriculares pertinentes debido a que cada grupo o cada escuela es diferente, entonces prácticamente para este desarrollo ellos tienen que formar un traje a la medida que sea con base en su contexto, en sus necesidades, en las particularidades propias de cada uno de cada grupo y prácticamente las necesidades propias de cada uno de sus alumnos. Entonces, es enfocar la intervención con esas necesidades y pues, atender cualquier tipo de problemática que los alumnos puedan presentar. Desafortunadamente, como es un proceso que ya está iniciado, que ya está, los resultados que estos llegarían, pues apenas están por verse. Estos pasos que nosotros, estas 4 etapas que nosotros hemos planeado, que se están desarrollando ahorita en las escuelas, tanto primarias como secundarias de educación básica, 1,100 figuras que nos están ayudando. Estamos tratando de ver esa mejora en la convivencia de las aulas y si van a impactar con esta relación entre el rendimiento escolar y van a potencializar tanto la eficiencia terminal para lograr que esta educación sea de calidad. Sí se está realizando actualmente una evaluación del proceso. Llevamos formularios con las figuras educativas que realizaron la capacitación. Tenemos una comunicación constante y como se piensa que esta estrategia, esperemos, próximo año, dado que hoy hay un cambio de administración, continúe y se nos permita manejar este visor de valoración socioemocional como una prueba diagnóstica durante el ciclo escolar 2024, que es donde entonces nosotros podemos dar el primer comparativo para empezar a tener esta relación y esta evaluación de resultados y saber si esta teoría está creando y sobre todo poder tener una retroalimentación, una mejora de procesos, donde se está atorando. Como les comentaba, esta estrategia parte en el año 2022, se empieza a formar y se empieza a ejercer este visor
en el año 2023, ciclo escolar 2023-24, y es por eso que ahorita pues se han estado evaluando los procesos, cómo poderlos mejorar, si hemos tenido algunas retroalimentaciones, si hemos tenido comunicación, pero como tal los primeros inicios o de este primer comparativo se tendría hasta octubre, noviembre del ciclo escolar 2024, próximo ciclo, en cuanto se nos den los resultados y hagamos nosotros los comparativos del visor de valoración socioeconómica. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias, Víctor, muy amable. Adelante, maestro Francisco. Gracias, maestro, muy amable. Bueno, Víctor, interesante apuesta, dado que es una investigación que ya va en curso y finalizando, según lo que mencionas, ¿verdad? Te limitaste a presentar, no, te limitaste, no, te enfocaste en presentarnos el aspecto metodológico de las diferentes etapas del proyecto, ¿vale? Interesante y valiosa apuesta. Te recomendaría para futuros escenarios, sobre todo para la audiencia evaluadora de tu trabajo o de lectores y audiencia que no conocemos el trabajo, abordar de manera sintética los otros apartados que son importantes: el planteamiento del problema, los objetivos, tu justificación, ¿vale? El referente teórico y la metodología de manera amplia y suficiente, ¿vale? En cuanto a lo que presentaste, pues tienes un alcance pertinente y amplio de la investigación y del proyecto en las 4 etapas que presentaste. Resalto el objetivo de alcanzar tantas cosas a través de la investigación. Sin embargo, me llamaría la atención en que alcanzarlas de manera suficiente, puntual y profunda es muy difícil. Por ejemplo, el foco de ustedes es determinar el impacto de este tipo de estrategias en las competencias emocionales, ¿cierto? O sea, un diagnóstico, la implementación de su plan de acción y su evaluación posterior. Ya eso tienen información suficiente para una investigación de tu... Dale, tendrías para analizarlo profundamente, con detalle, triangulando las ideas de los investigadores, los referentes teóricos y los antecedentes de investigación. Ya aquellos aspectos que obviamente ya tienen en curso de investigación: adecuación curricular, atender las necesidades especiales, la problemática de algunos estudiantes y aspectos particulares polémicos, ya eso da para cada uno, es un trabajo de investigación. ¿Listo? Entonces le recomendaría tener en cuenta que con tantas cosas puede que no aborden de manera profunda cada uno de esos aspectos. ¿Listo? Para que lo tengan ustedes muy en cuenta frente a eso, ¿vale? Bueno, y otro aspecto para terminar, ya es para que lo discutas con tu director, y que ya tu trabajo está bastante adelantado, es ese término que se evidencia en muchas referencias: proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchos autores de envergadura manifiestan que eso es un error, que la enseñanza es un ámbito bastante amplio y universal y el aprendizaje lo es otro. ¿Listo? Y la didáctica se refiere específicamente al primero, a las iniciativas, teorías y referencias de la enseñanza, obviamente orientado hacia un aprendizaje, pero que no lo garantiza. Es más, no podemos garantizar un aprendizaje específico a partir de cualquier iniciativa de enseñanza. Entonces, que lo tengas en cuenta. Y otro aspecto que en tu título enseguida denota: mejora del ya. Es decir, ya es como si se hubieran casado con la mejora. No, obviamente la investigación es para eso. No podemos decir mejora desde un inicio, porque no sabemos si va a haber mejora. Pueden pasar 3 cosas: o que se mejore, o que se empeore, o que permanezca igual. Pero eso lo dará los resultados de su investigación, ¿listo? Cuando los tenga. Entonces, muy buen viento y buena mar, Víctor. Excelente disertación, muy buen discurso, muy buena oratoria, muy buen nivel expositivo. Te felicito. Excelente. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Víctor, por la exposición. Bueno, pues a mí me parece interesante que hagas o que se plantee esta cuestión de cruce de datos obtenidos del visor de valoración con los índices de violencia en la Ciudad de México, ¿no? Platicas que a partir de ello, bueno, los datos coinciden, mencionas, con las zonas de la ciudad que arrojaron un bajo rendimiento según pruebas de Plan Nacional para Evaluación de Aprendizajes. Entonces, bueno, ya de ahí hay unos datos que serán muy ilustrativos. Lo cierto es que yo me confundo un poco si tu trabajo será como tal un
proyecto de investigación que analizarán los diferentes datos que están obteniendo, o si tienes el mismo interés por hacer un proyecto de intervención, dado que se comenta esta cuestión de fortalecer a las y los docentes a través de la formación continua sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales. Bueno, en ambos casos se habla de una complejidad peculiar, ¿no? O sea, como ya lo platica el maestro, pues parece que esto es un asunto que está avanzado, pero justo la cuestión del fortalecimiento de las y los docentes y los resultados también tiene como su propia complejidad. Entonces ahí yo me pregunto el cómo, ¿no? Nos mencionas, por ejemplo, mencionas dos vertientes: trabajar el estado emocional y habilidades socioemocionales con las que cuentan los profesionales de la educación frente a grupo, etcétera, y también mencionas a través del desarrollo de actitudes que deberá mostrar al ser el modelador de este enfoque humanista de las actividades diarias a lo largo del ciclo escolar. Bueno, digamos, como finalidad es muy interesante y bueno, pues ojalá que se logre. Ciertamente acá, digamos, yo la incógnita, la duda que tengo es de cómo será tal aspecto, ¿no? Y bueno, pues básicamente ahí, digamos, bueno, pues sabemos que no hay acá como réplica, pero en tal sentido me quedo con esa duda de si tu trabajo será cuestión de investigación en mayor grado o una cuestión de intervención. Y bueno, pues con eso me quedo. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pues agradecemos a todos y no sé si finalmente haya llegado Brenda Telles, si esté por acá. No sé yo, no llegó. Parece que no llegó. Bueno, pues si no llegó Brenda, entonces agradecemos la presentación de todas y todos, así como la participación del maestro Francisco y la asistencia a este sexto coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias.